Hola parceros, amigos que ven este video. Veamos la recta numérica que vimos en un video anterior y decíamos que era cuando yo a un número le sumaba 1, eso me daba el siguiente número, o sea, 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4 y así sucesivamente se formaban los números naturales y que la recta numérica de números naturales se representa a partir del 0 hasta el infinito, no siendo el cero un número natural. Eso fue lo que dijimos. Y ahora lo que vamos a hacer es ver el plano cartesiano y aquí veremos la recta numérica de los números naturales representada en este pedacito que vemos acá. Este pedacito es la recta numérica de los números naturales y lo demás pues hace parte de la conformación del plano cartesiano, que tiene 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Tiene un eje X, que es este eje horizontal, y tiene un eje Y, que es este eje vertical. Observemos este plano cartesiano y centremos la atención en el cuadrante 1. Ahí es donde se representan los números naturales. En los otros cuadrantes no se representan los números naturales porque los números naturales van desde el 0, aquí donde estoy señalando que también se llama origen, hasta el infinito, y la parte de acá son otra clase de números. Observemos que los números tienen una liniecita atrás que significa menos y se leen menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y esos no son números naturales. Eso lo veremos más adelante en otra clase. Por el momento centremos la atención en este pedacito. Atentos. Aquí vamos a dibujar el eje X o eje de las abscisas. Aquí está, recordemos que el eje que así se llamaba. Y el eje de las ordenadas o el eje Y. Y vamos a ver un ejemplo de cómo representar números naturales en el plano cartesiano. Entonces vamos a elegir un número de las abscisas o del eje X, el número 6. Y ahora vamos a elegir un número de las ordenadas o del eje Y, en este caso el 4. Si yo uno el 6 con el 4, mire, el 6 con el 4 se van a encontrar en un punto y ese punto se va a llamar 6,4. ¿Por qué se llama 6,4? Porque es la unión del eje X con el eje Y en ese punto exactamente. Veamos otros ejemplos. Entonces aquí tenemos el plano cartesiano y tenemos el eje de las abscisas, que es el eje X, y el eje de las ordenadas, que es el eje Y. Y vamos a elegir primero en el eje de las abscisas el número 10, donde está la carita, y en el eje de las ordenadas el número 5. Al unir el 10 con el 5 se va a formar el punto que elegimos primero, el eje de las abscisas, 10,5. Este punto se llama así porque es donde se encuentran el 10 y el 5. Por acá tenemos otro ejemplo, nuevamente eje de las abscisas o eje X, eje de las ordenadas o eje Y, y vamos a elegir el número 3 en las abscisas y 8 en la ordenada. Observemos que si unimos el 3 con el 8, vamos a formar el punto 3,8. No olvidemos, primero se nombra la abscisa y luego la ordenada, o el número que está en el eje X y luego el que está en el eje Y. Aquí señalaremos algunos ejemplos para tener mayor claridad. Vamos a hacerlo. En el eje de las abscisas vamos a señalar el número 5 y en el eje de las ordenadas vamos a señalar el número 8. Es decir, que si yo uno el número 5 hasta donde está el número 8, se va a formar el punto, ojo, ¿cómo se llama? Primero se nombra la abscisa 5,8 para que tengamos claro. Ahora vamos a tomar otro punto como ejemplo. Vamos a tomar en el eje de las abscisas el 8 y en el eje de las ordenadas el 5. Aquí se suelen confundir muchos estudiantes. Si uno el 8 con el 5 se va a formar un punto en este lugar. ¿Cómo se llama ese punto? Primero se nombra la abscisa, es decir, se coloca primero el 8 y luego el 5. Es decir, que tenemos el punto 8,5. Podemos hacer un último ejemplo, hagámoslo con el 3, que tenemos acá, cambiamos de color con el 3, perdón, borro acá, con el 3 y
con el 10. Entonces, al unir el 3 con el 10, uno el 3 con el 10, se me va a formar el punto 3,10. Y finalmente, escogiendo el 10 en el eje X y el 3 en el eje de las ordenadas, entonces se me va a formar el punto, observen bien, estoy uniendo el 10 con el 3, primero se nombra el eje de las X, o sea 10,3. Espero este video les haya servido, un abrazo para todos.